Un feliz y hermoso jueves, muchas bendiciones. Aquí estamos nuevamente con este hermoso estudio que ya se está terminando ya en esta semana y esperando en Dios, pues ya la próxima lección. Dios quiera que en realidad este trimestre, ya que si los otros no ha quedado nada, pues en este trimestre haya quedado lo que es el evangelismo y la oportunidad que Dios nos está dando para seguir pregonando su palabra. Hoy pues tenemos el estudio acerca de el compromiso, ahora es el compromiso del amor. Ver ahora ese compromiso que muchas veces sabemos que tenemos, pero que el amor a veces nos lleva a decir, ay, será en otra ocasión. Así es de que hoy, para compartir este hermoso estudio, pues hoy nuevamente el pastor Rafael está aquí en esto, lo que es la iglesia en estudio. Bienvenido, pastor. Y Gracias, pastor. yo sé que ya, no sé si fue ayer o antier que usted dio el anuncio de su iglesia. Así es. Me gustaría que lo diera otra vez porque, no sé, quizás en estos días que usted está aquí, pues sirva de Aprovechar, algo, sí, ¿verdad? Para el aprovechar. comercial, es cierto. Sí. Así es cierto. Muchas gracias, Pastor Víctor, por la invitación que me hizo para estar con usted esta semana aquí, disfrutando, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Amén. Y esta lección tan hermosa, hermanos, de veras que hacer amigos para Dios es lo más precioso que Dios nos haya puesto a nosotros, ¿verdad? Ese privilegio que tenemos de llevar a gente a los pies de Cristo, ¿verdad? Es un gran privilegio que tenemos nosotros. Pero bueno, vamos a dar la dirección de la iglesia de Bellflower. La dirección es en el 10.035 de la Washington Street. Repito nuevamente, 10.035, 10035 en la Washington Street en la ciudad de Bellflower. Estamos los martes de 7 a 9 y los sábados a partir de las 9 de la mañana hasta la puesta del sol. Ahí los estaremos esperando. Gracias, pastor. Pues bien, pues si les parece bien, vamos a la oración para entrar de lleno a este hermoso estudio que hoy tenemos. Así es de que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en esta oración y en este estudio. Oremos. Señor y poderoso Padre, gracias te damos porque pues sabemos que sin ti, Padre, hoy no hubiéramos estado en este momento en tu servicio y tampoco, Padre, haber respirado este aire tan hermoso que tú nos das. Danos, Padre, de tu conocimiento, danos de tu sabiduría, Señor, y aún aquel que hoy se siente enfermo, dale la posibilidad de poder, Padre, tener ánimo y confiar en ti. Y lo mejor, Señor, pues que le des esa medicina que se necesita, que solamente, Padre, a través de tu Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar la sanación y la pureza para estar ante tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en este estudio y que tu Espíritu Santo guíe a aquellos también que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Te lo pido y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor, ¿cuál es el compromiso del amor? El compromiso del amor. Wow. Es algo que podríamos... Yo le voy a decir humanamente. Ajá, ajá. Yo ayer dije que todos, cuando hoy que estamos casados, ante el altar, si ya nos casamos, hicimos un compromiso. El compromiso de amar sin esperar recibir, o aún en las condiciones más difíciles que pueda estar la pareja en la cual hemos decidido compartir nuestra vida. Amén. Que aquí, pues, el compromiso del amor, podemos ver en la historia que vamos a relatar, en este caso, continuamos con Pedro, Sí, así es. que el Señor le habla de apacentar a las ovejas. Y de ahí, pues, el mismo Señor lo lleva a comprometerse con ese amor que él decía tenerle al maestro. Así es de que lo dejo a usted para que usted nos Sí. vaya hablando un poquito más de este compromiso. Gracias, Pastor Víctor. Hablando con un poquito respecto al compromiso del amor, es algo que el día miércoles vimos, ¿verdad? La exigencia del amor, ¿verdad? Exacto.
vimos que Dios nos exige respecto a si lo amamos. Oye, el compromiso del amor nos habla la lección, ¿verdad? Y nos da el mismo personaje, el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pedro, que cómo fue su conversión, él de una situación en la que él estuvo envuelto, ¿verdad? En negar a su maestro 3 veces. Y cómo él se arrepintió y cómo fue él, ¿verdad? En público con los 12 discípulos, le fue dicho las palabras, ¿verdad? Si lo amaba. Jesús se lo repitió. Pero en el libro de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 13, perdón, y el versículo, vamos a empezar desde el versículo 12. Juan 15, 12, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué dice él en el libro de San Juan, el capítulo 15, el versículo 12. Dice así: este es mi mandamiento, y ahí está hablando Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y el versículo 13 nos dice esto, fíjense, nadie tiene mayor amor que este. Fíjense, absolutamente nadie tiene mayor que este, dice el versículo 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice el versículo 14, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y el versículo 15 termina diciendo, ¿verdad? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Fíjense qué palabra tan hermosa nos dice la palabra de Dios aquí. Y el versículo 16 continúa diciendo, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Específicamente, Pastor Víctor, el compromiso que nosotros que tenemos con el amor, el versículo 16, si me lo puede poner en pantalla otra vez, ¿verdad? Allá en controles, por favor. Nos dice que Dios no nos escogió, ¿verdad? Nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió, nos eligió a nosotros. Qué gran privilegio, queridos amigos, es como cuando nosotros estábamos en la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Más se ve en la primaria, ¿verdad? Cuando es uno pequeñito. Y está un niño, el más popular de toda la escuela, ¿verdad? Y está el niño ahí diciendo, y tiene sus amiguitos selectos, ¿verdad? Y todos quieren ser amigo de él porque es el más, el que tiene el mayor personalidad, no sé, X cosa, ¿verdad? Pero aquí es algo muy importante, fíjense cómo es lo adverso, ¿verdad? Aquí Él nos escogió primero, dice, Cristo Dios nos escogió primero para que seamos sus amigos. Qué gran privilegio nosotros tenemos, hermanos. Y ese es el compromiso que debemos de tener. ¿Para qué cosa? ¿Para qué dice en el versículo 16? Dice, para que llevemos fruto y el fruto que llevamos permanezca. Y así todo lo que le pide uno al Padre, Él nos lo dará, ¿verdad? Queridos hermanos, yo pienso que el mayor fruto, hablando del personaje de que estamos hablando de Pedro aquí, ¿verdad? Hasta que uno no ve y uno no experimenta en carne propia lo que es el verdadero amor de Cristo en nuestra vida, de dónde Él nos ha traído, de dónde lo he sacado y cómo nosotros le hemos fallado a Él, hasta que no haya ese arrepentimiento, ¿verdad? Nunca de los nunca podremos experimentar nosotros eso. Pastor, si me permite Claro. analizar un poquito estas palabras de Jesús. Yo creo que ellos entendieron bien claro esto, más que nosotros. Digo más que nosotros porque ahora nosotros entendemos con claridad lo que las palabras de Jesús para con ellos, que al mismo tiempo vienen a repercutir a nosotros en este tiempo. Sí, claro. Pero cuando Él les dice, no me elegisteis vosotros a mí, ellos lo entendieron porque recordemos que Pedro y Juan estaban pescando. Mateo estaba cobrando impuestos. Aún Pablo
iba en persecución. ¿Quién lo llamó? ¿Quién se le presentó? Jesús. ¿Y ahora de dónde nosotros nos sacó ahora Dios el mismo llamado, pastor? Ahora en nuestros Bueno, días, ¿no? ahora nosotros lo podemos entender en el aspecto, por decir, en mi persona, pues, ¿dónde andaba yo? ¿De dónde está uno? ¿De dónde nos recogió exacto, Dios? Vengan para acá y síganme, o sea, ¿no? Yo puedo decir, pues bueno, yo en mi pueblo, en mi país, no conocía de estas cosas. Llegué aquí, quizás con el mismo propósito de la vida que llevaba allá, pero de repente, quizás espiritualmente me encuentro con Jesús, ¿no? Así Y me hace ese llamado, que al principio fui rebelde. Como Pedro. Y no quería. No, Pedro al ver el llamado, pues como que inmediatamente fue a él, ¿no? Pero en realidad ellos, cuando Jesús habla de estas palabras, yo creo que ellos empezaron a recorrer la cinta del cerebro y dijeron, bueno, sí, es cierto. Nosotros nunca venimos a ti si tú no nos hubieras llamado. Uno de ellos que dice la sierva del Señor, que fue Mateo, que Mateo nunca esperaba ese llamado, pero que lo deseaba. Deseaba que él formara parte del equipo de este hombre. Y cuando fue llamado, pues ahora se siente, no, pues, deja todo ahí, si quieren pagar y si no, no paguen, pero yo prefiero irme acá. Y la verdad es de que el amor, realmente, como dice el título, el compromiso del amor, lo vemos un poquito más tarde después de la resurrección de Jesús, porque cuando el Señor Jesús le empieza a cuestionar a Pedro, son 3 veces las ocasiones que le dice, Pedro, ¿me amas? Y oye, es que a mí mi mujer me pregunte 3 veces, pues llego el momento de decirle, ¿sabes qué? Pues si ya te lo dije, hombre. O sea, ¿ahora qué quieres? Preguntando, No, ¿no? me sigue preguntando. Pero Pedro llega el momento en que ya la 3ª vez como que, quizás humanamente, ¿verdad? Pedro dijo, ay Señor, ¿qué más puedo hacer para que me creas que te amo? Pero Jesús ya había visto su corazón, que eso nosotros no lo podemos hacer. Si realmente ese amor, ¿no? Yo digo a veces en las jovencitas, muchachitas, que hay jóvenes muy vivos, que nomás lo que quieren de ellas es usarlas. Pero que a veces la muchacha está tan enamorada que entrega todo, porque cree que con eso ya va a ser correspondida, cuando en realidad pues hay otros pensamientos, otros deseos. Pero aquí con Pedro se puede pensar que realmente Jesús no era tanto que no sabía, lo sabía. Lo que vimos fue de que él quería confirmar con Pedro, no para él, para Cristo, no era eso. Ya Cristo ya lo tenía ya seguro. lo tenía, ya sabía. Ya. Pero por causa de los que lo rodeaban, por causa de aquellos discípulos que también lo seguían y que ellos sabían que Pedro lo había negado en el momento del juicio y que aún hasta había dicho palabras obscenas, malas palabras. O sea, ellos tenían un concepto de Pedro de que ese Pedro realmente no había cambiado nada con Jesús y que no iba a ser un hombre de confianza como para que liderara a ellos, ya que era el más viejo. Entonces, Jesús le cuestiona para confirmación de ellos que realmente Pedro estaba arrepentido de lo que había ocasionado, había hecho. Así es, pastor. Y déjeme anexarle otro poquito más referente a ese versículo que leímos ahorita, ¿verdad? Cuando dice, yo os llamé primero, ¿verdad? No, ustedes no me buscaron. Y vemos el paralelismo completamente entre los 12 discípulos, que recordemos que uno lo traicionó, ¿verdad? Uno de ellos, pues, fue Judas, ¿verdad? Pero Judas fue llamado, pastor. No. Es ahí la gran diferencia. Y si lo traemos hoy a nuestros días, pasa lo mismo. No tenemos ese compromiso de amor con Dios. ¿Por qué? Porque muchos decimos, muchos estando en el mundo podemos pensar esto, voy a entrar a la iglesia para ver si así cambia, a ver si así consigo otras cosas mucho mejores. No entramos porque verdaderamente amemos a Dios y Él nos ha llamado, sino porque queremos privilegios, pues. Eso pasa y lo vemos completamente. El que fue llamado, Pedro, con Judas, la diferencia que fue él, uno se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió y aceptó al maestro. El otro se arrepintió, pero para su propio ego y se fue a colgar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de que uno fue llamado y el otro
vino solo. queriendo esto, el dinero. Ujú. Esa es la Pero- gran diferencia. Pero fíjate que aún en Judas, pastor, fíjate que aún cuando están tomando la Santa Cena, hay una declaración de Jesús hacia Judas. O sea, primero dice, el que moje el pan conmigo, Ujú. primer lugar. Ahora, ¿estaba Judas ahí? Sí. Judas escuchó, sí. Pero Judas estaba ya tan pensando en los planes que tenía para alcanzar a obtener los Beneficios. beneficios. Y todavía cuando se va, aunque claro, dice la palabra que ya el diablo había entrado en él, pero todavía cuando se va le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así O es. sea, hay momentos como que humanamente no reaccionamos. ¿Y cuando no reaccionamos? Cuando ya hay un espíritu de deseo, un espíritu de rebeldía, un espíritu de egoísmo, nos cerramos, nos cerramos. ¿Y todo por qué? Porque no buscamos el espíritu de aquel que en su momento hemos hablado, hemos confiado, hemos conocido. Y esto realmente sucede porque en verdad que no estamos en una plena comunión con el Señor. No, estamos buscando lo propio, como decía el pastor Rafael. O sea, Judas llegó y quizás muchos que han venido por cuestiones de hacer sentir bien a la esposa, hacer sentir bien al esposo. Como usted lo decía, por la joven, ¿verdad? Que quieren una joven que sea pulcra, que no tenga, pero no vienen entregando su corazón a Dios, sino vienen por algún privilegio primero ellos y no van primero a Dios y luego vienen los privilegios por añadidura, ¿verdad? O alguna muchacha o alguna hermana Alguna que saben hermana. que está viuda, está soltera, llegan varones, ya a esta mujer la conquisto, ¿no? Así es. Y claro, si la mujer al principio se ve muy pulcra, muy santa, y pues ella busca a alguien de la iglesia, pero cuando se da cuenta que aquella persona nomás vino por lo que él quería, Ajá. pues es porque no se dispone realmente uno a ponerse en las manos del Señor. Y es. así sucede, o sea. Y así es, pastor, perdón que lo interrumpa. Yo Sí, sé sí. que el tiempo es Ah, ya. cortísimo, ¿verdad? Ya se nos Sí. está yendo el tiempo. Pero fíjese, quiero nada más recalcar algo que trae la lección en Primera de Juan, el capítulo 3, ¿verdad? Y el versículo 16 al 18 que nos dice esto, ¿verdad? En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice. Y el versículo 18 termina diciendo esto, fíjense. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Cómo nos dice? Ya el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero Ya. para que vean qué dice el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, en la página 440, a ver si nos lo pueden poner nuestros queridos hermanos allá en controles, ¿verdad? Hechos. Hechos de los Apóstoles, el 440, dice esto, fíjense. Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque si tú vienes por un privilegio, ¿cómo vas a poder Guiar a otro. guiar a otros, verdad? Dice, no amemos de palabra, escribe el apóstol, sino de obra y en verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su trabajo. Solamente así, pero cuando brota, pastor, del interior, cuando brota nada más del exterior, es palabras muertas, pues. Ya. No tiene sentido porque no damos lo que Dios nos ha dado a nosotros, sino nada más queremos dar por conveniencia, Pues ¿verdad? sí, como dice ahí, no amemos de palabra, ¿no? Ujú, completamente. Porque, como dicen muchos, hay unos que saben bajar las estrellas, la luna, el sol y todo, y la mujer se queda así, y que se dobla por esas lindas palabras, pero en realidad... Por no es dentro, lo que ¿cómo sienten. son? Sí, Lobos no, rapaces, ¿verdad? que nomás quieren destruir, quieren arrancar esa presa de la mano de Dios y esperando siempre, ¿verdad? Y que pues hoy en día que han salido los gedeones,
a luchar, a pelear, a alcanzar aquellas almas para el Señor. Ojalá que ese amor puro y sincero no nomás sea de palabras, sino que lo que digamos lo cumplamos. Y Claro. por eso hay que dar siempre tanto la palabra, pero también hacer la obra. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que Dios te guarde en este hermoso día.